Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Era el otoño de 1944 y Cetraquián regresó a la granja. Los lugareños ya se habían ido a casa y el terreno estaba tan gris e inmóvil como el cementerio que realmente era. Entró en la casa e hizo una inspección rápida para asegurarse de que realmente estaba solo. Se llevó un susto cuando llegó a la sala. En una pequeña mesa para leer, una pipa de madera descansaba de lado. Cetraquián estiró su mano, tomó la pipa con sus dedos retorcidos e inmediatamente recordó algo. Esa pipa era suya. En la Navidad de 1942, un capitán ucraniano le había ordenado tallar 4 pipas que quería dar como obsequio. La pipa tembló en la mano de Cetraquián mientras imaginaba al guardia Strebel sentado en aquella habitación con su familia, rodeado por los ladrillos de los hornos de la muerte, disfrutando del tabaco en el mismo lugar donde habían ardido los pozos de fuego, y el hedor de la inmolación se elevaba hacia el cielo, como una horrible súplica. Cetraquián rompió la pipa con su mano, la dejó caer al suelo, y terminó de aplastarla con el talón, temblando con una furia inusitada. No obstante, su ira se aplacó tan súbitamente como había aparecido. Regresó a la cocina rústica, encendió una vela y la puso en la ventana que daba al bosque. Luego se sentó. A solas en esa casa, Cetraquián recordó el día en que entró en la iglesia de la aldea. Había salido en busca de alimentos, siendo un fugitivo, y descubrió que la casa parroquial estaba vacía. Todos los sacerdotes católicos habían sido detenidos. Cetraquián encontró unas vestimentas en la oficina adyacente a la iglesia, y más por necesidad que por cualquier otra cosa. Las noches eran muy frías, sus ropas estaban hechas trizas y no tenía cómo remendarlas. Se enfundó en una sotana. Salió ataviado con las ropas religiosas, de las que nadie sospechó mientras duró la guerra, de modo clandestino. Y tal vez a causa de la sed religiosa acumulada a lo largo de aquel año oscuro, los pobladores acudieron a él, ventilándole sus confesiones a aquel joven ataviado con ropas sagradas que les ofrecía una bendición con sus manos estropeadas. Fue allí, en aquella iglesia abandonada, donde tuvo que lidiar con aquello de lo cual había sido testigo, preguntándose a veces, ¿cómo eso? Desde el sadismo de los nazis a la extravagancia del gran vampiro, podía haber sido real. Sus manos destrozadas eran la única prueba. Para entonces, el campo de concentración, tal como le habían informado los refugiados a quienes les había ofrecido su iglesia como santuario, había sido borrado de la faz de la tierra. Después del crepúsculo, cuando la totalidad de la noche se adueñó del campo, un silencio misterioso descendió sobre la granja. Era como si la noche estuviera conteniendo el aliento. No tardó en llegar un visitante. Apareció en la ventana, la palidez de su cara de gusano iluminada por la llama vacilante de la vela contra el cristal. Cetraquián había dejado la puerta abierta y el visitante entró, avanzando pesadamente como si se estuviera recuperando de alguna enfermedad grave y penosa. El antes impecable uniforme de color negro ónix estaba hecho jirones, y las hilachas dejaban al descubierto sendos tatuajes de las SS en sus antebrazos. Aún exhibía las calaveras de la insignia de las SS en el cuello negro y desgastado. Sus manos, su boca y su cuello estaban manchados con la sangre negra y reseca de antiguas víctimas, y un halo de mosca serpenteaba alrededor de su cabeza. Cargaba unos sacos de tierra en sus largas manos. ¿Por qué razón?, se preguntó Cetraquián. ¿Había venido ese oficial a recoger tierra del sitio que una vez había sido Treblinka? A esa tierra fertilizada con el gas y la ceniza del genocidio. El vampiro lo miró desdeñoso con sus ojos de un color rojo metálico. Abraham Cetraquián. La voz provenía de otro lugar, y no de la boca del vampiro. Sus labios permanecieron inmóviles. Es el paste de la fosa. La voz en el interior de Cetraquián era amplia y profunda.
y reverberando como si su columna vertebral fuera un tenedor a punto de doblarse. Lo mismo sucedía con su voz de dimensiones polifónicas, el gran vampiro. Aquel a quien había visto en el campo de concentración hablaba a través de Hoffman. «Sardu», le dijo Cetrakian, dirigiéndose a él por el nombre de la forma humana que había adoptado. El noble gigante de la leyenda, Yusef Sardu. Veo que estás vestido como un hombre santo. ¿Alguna vez me hablaste de tu Dios? ¿Crees que fue el que te salvó de la fosa en llamas? No. ¿Todavía buscas destruirme? Abraham guardó silencio, pero su respuesta era afirmativa. El ser pareció leer su pensamiento y su voz denotaba placer. Eres resistente, Abraham Cetrakian, así como la hoja que se niega a caer. ¿Qué es esto? ¿Por qué sigues aquí? ¿Te refieres a Hoffman? Fue creado para facilitar mi presencia en el campo de concentración. Al final lo convertí, y él se alimentó de los jóvenes oficiales a quienes una vez favoreció. Tiene un gusto especial por la sangre aria pura. Entonces, ¿hay otros? El administrador en jefe y el médico. Eichhorst, pensó Cetrakian. Y el doctor Dreverhaven. Sí, así era. Cetrakian lo recordaba claramente. ¿Y Strebel y su familia? Strebel no me interesaba en absoluto, salvo en calidad de alimento. Destruimos los cuerpos como el suyo después de alimentarlos, antes de que empezaran a convertirse. Ya lo ves, los alimentos se han vuelto escasos por aquí. La guerra es una molestia. ¿Qué sentido tiene crear más bocas para alimentar? Entonces, ¿qué haces aquí? Hoffman inclinó la cabeza de un modo nada natural. ¿Por qué no lo llamamos nostalgia? Extraño la eficiencia del campo. Me he mal acostumbrado debido a las ventajas y comodidades de este buffet humano. Y ahora estoy cansado de responder a tus preguntas. Solo una más. Cetrakian miró de nuevo las manos de Hoffman, untadas de tierra. Un mes antes del levantamiento, Hoffman me ordenó que le hiciera un armario muy grande. Me dio la madera, un ébano importado de grano muy grueso. Me entregó un dibujo para que yo lo tallara en las puertas exteriores. Así es, trabajas en judío. Hoffman lo había llamado un proyecto especial. En ese momento Cetrakian, que no tenía otra opción, creyó que estaba fabricándole un mueble a un oficial de las SS en Berlín. Tal vez incluso al mismo Hitler, pero no. Fue mucho peor. La historia me había enseñado que el campo de concentración estaba condenado al fracaso. Ninguno de los grandes experimentos logra ser duradero. Yo sabía que la fiesta terminaría y que pronto tendría que ponerme en marcha. Una de las bombas de los aliados había caído en un objetivo no deseado, en mi cama. Así que necesitaba una nueva, y ahora tengo la certeza de tenerla conmigo en todo momento. Era la ira, la causa del temblor de Cetrakian. Él había fabricado el ataúd del gran vampiro. Y ahora Hoffman debe alimentarse. No me sorprende en absoluto que hayas vuelto aquí, Abraham Cetrakian. Parece que ambos conservamos sentimientos especiales por este lugar. Hoffman dejó caer las bolsas llenas de tierra. Cetrakian permaneció de pie mientras el vampiro se acercaba a la mesa y retrocedió contra la pared. No te preocupes, Abraham Cetrakian. No te arrojaré a los animales. Creo que deberías unirte a nosotros. Tienes su carácter fuerte. Tus huesos sanarán y tus manos volverán a sernos útiles. Cetrakian sintió el extraño calor de Hoffman. El vampiro irradiaba su fiebre y apestaba a la tierra que había recogido. Abrió su boca desprovista de labios y Cetrakian pudo ver la punta del aguijón interior, listo para atacarlo. Miró los ojos rojos del vampiro Hoffman y esperó a que la cosa Sardu mirara hacia atrás. Hoffman cerró su mano sucia en torno a la venda que cubría el cuello de Cetrakian. El vampiro le arrancó la gasa, dejando al descubierto una pieza de plata brillante que le cubría la garganta, el esófago y las arterias principales. Los ojos de Hoffman se abrieron de par en par mientras se tambaleaba hacia atrás.
repelió la placa protectora de plata que Cetraquián le había entregado al herrero de la aldea. Hoffman sintió el frío de la pared opuesta en su espalda. Gimió debilitado y confundido. No obstante, Cetraquián advirtió que simplemente se estaba preparando para su próximo ataque. Resistente hasta el final. Mientras Hoffman se disponía a abalanzarse sobre Cetraquián, este sacó de entre los pliegues de su sotana un crucifijo de plata, uno de cuyos extremos tenía una punta afilada, y se lo hundió hasta la mitad. El asesinato del vampiro nazi fue un acto de pura liberación. Para Cetraquián representó una oportunidad de venganza sobre el suelo de Treblinka, así como un golpe contra el gran vampiro y sus oscuros procedimientos. Pero ante todo, sirvió como una confirmación de su cordura. Sí, lo que él había visto en el campamento era cierto. Sí, el mito era incuestionable. Y sí, la verdad era terrible. El asesinato selló el destino de Cetraquián. A partir de entonces dedicó su vida al estudio de los Strigoi y a cazarlos. Hasta aquí este capítulo de Oscura.